Buenas tardes. A través de este video lo que vamos a hacer es mostrar el valor arquitectónico, el enfoque que le hemos querido dar eh, al análisis de la casa Fanworld a través de la planimetría, a través de las plantas, las fachadas, mostrar ese valor que resaltamos, el cual es la extracción de la casa Fanworld a un único elemento arquitectónico que es el pabellón, siendo más específico el pabellón porche elevado, y que en busca de esa simplificación o esa reducción de la arquitectura misma se desarrolla a través de un único elemento, una única pieza, que son los planos horizontales. Esos planos horizontales entendidos desde la importancia de la implantación de la casa y de la relación que quiere y pretende el arquitecto con el paisaje. La vivienda como ese espacio de contemplación del paisaje mismo. Entonces aquí en la implantación lo que queremos hacer es mostrar el contexto, eh, el recorrido desde el acceso, ¿sí? Podemos ver las dos vías que conducen a la parcela, que es la River Fox DR, y la que conduce a Chicago, que es la River Fox Road, por la cual se accede a la vivienda. A la vivienda se accede desde la parte posterior, o sea, por la fachada sureste, y se hace un recorrido aproximadamente de 150 metros desde el acceso hasta la vivienda. Y ahí es donde inicia esa experiencia del lugar, esa relación que quiere tener del habitar el lugar, y el lugar como un espacio de contemplación. Vemos la relación que tiene con el río Fox. Se encuentra situado a 30 metros del margen del río, y vemos establecidos 6 árboles que están diferenciados, que son los 6 árboles principales que el arquitecto tiene en cuenta para dicha implantación. Bueno, esta parcela tiene aproximadamente 4 hectáreas, un lote de 150 por 270 metros, y ya viendo un poco el emplazamiento vemos que a la vivienda se aproxima desde la parte posterior, como ya lo indicamos, sobre la fachada este, que es donde se encuentra la habitación principal, la habitación que sería para la doctora Farnsworth. Luego se llega a un camino que es paralelo al río, y ahí es donde se encuentra la primera plataforma o el primer plano horizontal construido, que es esa plataforma exterior que da el gesto de acceso a la vivienda. Aquí podemos ver los 6 árboles, que es un nogal, un almez doble, un arce, otro almez, un arce mucho más grande, que es el más próximo a la casa, se encuentra aproximadamente a 9 metros del núcleo principal, y un tilo que se encuentra a 4.5 metros. Estos árboles son fundamentales, y es donde el arquitecto quiere establecer esa relación o ese contacto con el paisaje, esa contemplación con el paisaje. Eh, Vemos una línea punteada que es el planteamiento inicial de las plataformas, las cuales tenían 2 metros aproximadamente más de la medida en la que finaliza el proyecto, pero con este planteamiento tocaba hacer una intervención de este árbol que era el nogal, y pues la idea del arquitecto de contemplación del paisaje y esa no intervención, esa relación con él, lo que permitió fue hacer una reducción de esa plataforma, ¿sí? Para poder, con base a una rotación que hace paralelo al río, implantar la vivienda en medio de estos 4 árboles principalmente, que son también árboles que le van a generar protección a sus fachadas, entendiendo que el cerramiento de esta vivienda es acristalado. Aquí seguimos con la planta de primer piso, en donde vemos que se estructura a través de un núcleo, un módulo central, un núcleo de servicios, que es ese plano vertical, ¿sí? Que también aparece en contraposición de
toda esa horizontalidad, y es donde desarrolla la parte de servicios y de instalación. Adicional a eso, para mostrar la relación que él tiene, simplemente marcamos la estructura, entendiendo que el cerramiento es en vidrio, la estructura principal que está en su fachada, que es un módulo de 670 por 880, lo cual le permite tener una planta libre y esa contemplación del paisaje a la que él quiere llegar. También aparecen estos elementos de refuerzos estructurales que hacen parte de los marcos de la ventanería, los cuales no se perciben, que mucho más adelante los vamos a tratar. En las fachadas, a través de las fachadas queremos mostrar esa transición de los planos horizontales, entendiendo el primer plano como el entorno, ¿sí? Donde se implanta es el primer plano horizontal, y que a partir de él se desprenden estos otros planos que conforman la casa y que hacen que no se intervenga el terreno. El primer plano, que es la plataforma exterior de transición entre el entorno y la vivienda, tiene una relación directa con el paisaje inmediato. Y el segundo, que es el suelo y el techo que conforman el pabellón, digamos que están delimitados, marcados por esa viga perimetral, que también mucho más adelante vamos a hablar en la parte de soporte y técnica constructiva, que es muy importante en, en relación con la levedad, ¿sí? Y la elevación también que tiene eh, la vivienda. Primero, la elevación, que es a 1,60 m del piso del primer plano horizontal. Esa elevación se da primero para resolver el problema técnico del desbordamiento del río y la inundación, y segundo, a 1,60 m también como algo estético, ¿sí? Que no le permite a la mirada de la persona ver la casa por la parte de abajo, ¿sí? Tiene una mirada hacia el horizonte, con la cual él va a estar mirando en esa línea de horizonte el forjado de la viga de acero, ¿sí? Y en sus cuatro fachadas lo que va a estar viendo es ese plano en el horizonte. El módulo central, como ese plano vertical en contraposición, pero que aunque él aparece, ¿cierto? Con el gesto que él tiene de únicamente conectarlo en la parte central, nos devolvemos aquí a la planta donde se ve eso. Por eso diferenciamos el corte, porque la única parte que llega hasta la cubierta es la parte central. ¿Qué nos va a permitir eso? Nos va a permitir mostrar o ver una cubierta continua, ¿sí? Sin ningún elemento que le interrumpe, y se va a percibir el espacio completo, que era lo que le quería lograr el arquitecto con esta abstracción de la vivienda. Y bueno, esa conexión que tiene nuevamente con la tierra a partir del cuarto técnico, ¿cierto? Las columnas que no llegan a la parte final, las columnas que no llegan a la parte final de la viga, y permiten entender ese elemento de viga como un elemento completo. Eh, Siguiendo acá también con las fachadas, siempre recalcar también la altura, ¿sí? De la figura humana en relación a esa línea de horizonte, donde realmente a la medida se percibe esa viga perimetral, ¿sí? Como línea de horizonte. Entonces eh, se pierde o se desdibuja el elemento como tal. Eh, la altura libre de la fachada importante de la vivienda es de 2,90 m, ¿sí? Que también es una altura que da aproximada a la altura de la vista de la figura humana, ¿sí? Y que nos va a permitir eso desde cualquier ángulo de la casa. Lo cito del autor, ver los 3 tercios. ¿Cuáles son los 3 tercios? El plano de suelo, el plano horizonte y el plano del cielo. Entonces esa perspectiva siempre va a estar enfocada, ya que está en un punto intermedio de esa medida de altura, a estos 3 planos, ¿sí? En donde se ve siempre una porción de suelo, una porción de horizonte y una porción de cielo. Otro aspecto destacado aquí en estas fachadas son los elementos verticales, que ya lo habíamos visto antes, que hacen parte del marco de la ventanería,
y los cuales refuerzan la estructura. En los cortes, bueno, están marcados los ejes ya que son muy importantes para mostrar esa simetría. En los cortes podemos ver el detalle constructivo, básicamente es ese detalle técnico y esa minucia que tiene el arquitecto para desarrollar todo dentro de estos planos horizontales. Entonces tenemos que simétricamente todo funciona a la perfección, todo está modulado a los ejes estructurales. Mucho más adelante lo vamos a especificar de forma detallada. Y pues en estos cortes prevalecen esos planos horizontales. La columna, digamos que se dibuja porque queda ese elemento esbelto, ¿cierto? Que no se percibe. Ese otro corte, mostrando ya esas relaciones que ya nombramos anteriormente. Y este es la planta de zonificación donde, como hablábamos, el núcleo central de servicio es el que organiza y distribuye la casa. Tenemos primero la terraza exterior, la cual es ese plano horizontal que da la transición. Segundo tenemos el porche de acceso que tiene la doble condición de ser porche, eh, porque es un espacio entre dos losas y tiene esa conexión con el paisaje, pero que también es la que le genera el acceso a la vivienda. De posterior a eso, en el acceso tenemos el comedor, el escritorio, los cuales digamos están dirigidos hacia el paisaje. Cada espacio, si podemos ver el gesto que tiene el módulo, donde el espacio lo redirige con su mirada hacia el paisaje y pretende o está en busca de esa contemplación. Seguido al comedor está la cocina. En la fachada este encontramos la habitación. En la fachada norte encontramos, perdón, la fachada sur encontramos la sala, la cual está con su vista hacia ese árbol más grande que es el arce y hacia el río Fox. Y por último tenemos un baño de servicio, un baño social, un baño privado y el cuarto técnico en el núcleo central. Bueno, igual con las axonometrías podemos ver esa relación, ¿sí? Ese acceso, el porche, los tres planos horizontales definidos por esa viga perimetral de la que hablamos, las columnas como esos elementos puntuales, el reforzamiento de la marquetería como parte estructural y la relación que tiene con el contexto. Y aquí pues ya por último en los cortes fugados, lo que nos permite entender, ¿sí? Directamente es esa proyección de, acá vemos el río, ¿sí? La proyección del río, ¿cierto? Y es entender como esa naturaleza, no solo la percepción que hay de la vivienda como elemento implantado en el lugar, sino el paisaje visto desde la vivienda, ¿sí? La contemplación del paisaje desde la casa. Entonces se puede ver esa relación horizontal siempre de contemplación con el paisaje.